Clase número 2, apartado 3.1, y aquí tenemos una sucesión que es el menos 3 y luego menos 6, menos 9, menos 12, menos 15. Por observación se ve que por múltiplos de 3 está decreciendo. Recuerden que entre más grande sea el negativo va hacia abajo o es un número más pequeño. Y nos hacen unas preguntas, dice, ¿cuál es el número que se localiza en la posición 20? Obviamente esta es la posición número 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Y como yo sé que está decreciendo en 3 unidades siempre, o se le está agregando un negativo, un menos 3 siempre, yo puedo seguir construyendo esta sucesión porque es simple, ¿no? El 20, pónganle que en este pizarrón hasta por acá llegaría al menos a la posición 20 y sabría qué número es. Así que lo pueden hacer a mano, que van a tardar algo, pero van a llegar porque es un número, una posición pequeña, por así decirlo. Pero por observación es básicamente la tabla del 3, pero negativa. Miren, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Entonces, básicamente con la tabla del 3 yo puedo saber qué número está dependiendo de una posición. Entonces, el inciso A que me pregunta, ¿quién se encuentra en la posición número 20? La respuesta sería multiplicar 3 por 20. Así que sería 3 por 20. Bueno, obviamente aquí no son 3 positivos, sería un menos 3. Y aquí lo voy a poner de rojo, 20 es la posición. Me sale menos 60. Así que el menos 60 se encuentra en la posición 20. Ahorita yo esto tuve que deducir una formulita para poderlo encontrar rápidamente. Como expliqué al principio, si lo haces a mano vas a llegar, pero mejor vamos a tratar de razonar un poquito y encontrar una expresión que me ayuda. Ahorita es multiplicar menos 3 por la posición. Inciso B, me preguntan cuál es el número que se localiza en la posición 150. Entonces anteriormente yo ya había encontrado una expresión que me permite calcular, dependiendo de una posición, el número, que dije que por observación vimos que esto es la tabla del 3 pero en negativos. Así que la tabla del 3 es 3 por algo, pero recuerden que es la tabla negativa, por eso le ponemos un negativo. Y volvemos a ponernos unos ejemplos para ver si es cierto que esta expresión es la correcta según a los datos que me dieron. Miren, si le pongo aquí el 5, 5 por menos 3 me da el menos 15, o si le pongo un 3, 3 por menos 3 me da el 9, negativo. Entonces esta expresión como que está funcionando. Y pues simplemente hay que, como ya tengo mi expresión que la deduje anteriormente, hay que sustituirle simplemente la n. Aquí le pongo el 150 y obviamente al multiplicar esto sale 450. Imagínense estar dibujando estar construyendo la sucesión aritmética hasta la posición 150, pues ahí se te acaba el cuaderno o la paciencia. Finalmente, como ya tenemos la expresión, nos piden encuentra el número que está en la posición 528. Como ya tengo la expresión de esta sucesión, escribo la expresión y nada más sustituyo, en lugar de poner n, el número de posición, que es 528. Como es un negativo por más, sale negativo. Y 3 por 528 es 1584. Después del análisis que realizamos, ahora nos piden resolver los siguientes ejercicios, encontrar las expresiones de estas sucesiones. Así que bueno, aquí vamos a suponer que continúa. Así que si el primer elemento es menos 30 y luego menos 60 y luego menos 90 y luego menos 120, obviamente lo primero que aquí se aprecia es que el cambio de aquí a aquí es menos 30 unidades y se sigue conservando esa razón o cambio. Aquí para llegar del 60 al 30 se le tuvo que quitar otros 30 unidades y aquí otros 30. Lo pueden hacer por observación o simplemente haciendo una resta entre un elemento y su anterior. Miren, si agarran el menos 60 y le quitan, o sea, este es el de la operación, y le quitan el menos 30, aquí menos por menos sale más, van a llegar a que esto es menos 30. Así que de ahí obtuve el menos 30, o por observación simplemente tomé un elemento y le resté el anterior. Pero como aquí son negativos, tengan problemas con esto de las leyes, ¿no? Miren, si les pongo un ejemplo positivo les va a ser más claro.
Si aquí ves que tienes el 5 y luego aquí tienes el 9 y luego aquí tienes el 13 y luego aquí tienes el 17, simplemente tómate un elemento y su anterior, réstalos y te va a decir cuánto cambiaron. 4 unidades. Tómate este y lo restas y te vas a dar cuenta que cambiaron 4 unidades. Así que simplemente restando obtienes la razón de cambio entre uno y otro. Si no los quieres restar, entonces por observación encuéntralo, que vas a terminar haciendo lo mismo. Bueno, ya tenemos en cuánto cambia, ¿no? Y también simplemente aprecio que es otra tabla del 3, bueno, del 30. Así que, ¿cómo es una tabla? El 30, 30 por 1, 30, 30 por 2, 60, 30 por 3, 90, 30 por 4, 120. Así que esto es una tabla del 30 pero con negativos. La expresión debe ser un menos 30 por n. Muy parecido a lo que hicimos anteriormente, pero ahora con el 30. Esta es la expresión que le corresponde a esto porque es una tabla del 30, negativo. Siguiente ejercicio. Ahora tenemos menos 5, menos 10. Lo de aquí para acá se volvió más negativo. En cuanto se volvió más negativo, el menos 5 unidades. De aquí otros menos 5 y aquí otros menos 5. Así que está cambiando negativamente en 5 unidades siempre. Así que, y también aprecio que empieza con el menos 5, que parece otra tabla del menos 5. Miren, menos 5 por 1, menos 5. O simplemente como es la tabla del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Nada más que es la tabla del 5 negativa. ¿Y cuál es la expresión? Pues la tabla del 5 multiplicada por n. Esto me dice que 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15 y así se van. Obviamente tiene el negativo porque son números negativos. Ejercicio número 3. Aquí tenemos otra sucesión y vamos a observar algo diferente. También va a ser una tabla, pero va a estar desfasada. Primero tenemos que encontrar cuánto cambia de un elemento a otro y también observar que se conserve esa razón. Miren, voy a poner la recta numérica. Aquí está el menos 1, el menos 2, el 1 y el 2, nada más. Son los números que tengo aquí. Entonces del menos 2 al menos 1 quiere decir que se aumentó una unidad. Y luego del menos 1 a 0, también para llegar al 0 tuve que aumentarle otra unidad. Recuerden que hacia el lado derecho son positivos. Y luego del 0 al 1 pues le aumenté 1. Aquí se ve claramente que sí es un 1 y luego otro 1. Entonces aquí la razón de cambio es más 1. Siempre cambian en 1, el más 1, cambia en 1, cambia en 1. Ya le encontré. Miren, parece la tabla del 1, pero a partir de aquí. Miren, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, y aquí va a estar el 3. 1 por 4, 4. O sea, parece la tabla del 1, pero no está empezando desde el 1, está empezando desde el menos 2. O sea, como que le movieron la tabla. ¿Cuáles son los espacios que no pertenecen a la tabla del 1? Estos 3 numeritos, este y este. Pero a partir de aquí, todo es maravilla. Así que es la tabla del 1, pero desfasada. ¿Cómo explicaríamos eso? Pues la tabla del 1, cuando es la tabla del 3, se pone así. Cuando es la tabla del 5, se pone así. Pero cuando es la tabla del 1, ¿cómo se pone? Pues simplemente se pone el puro n. Es la tabla del 1. Y estos 3 numeritos que tengo aquí, estos 3 espacios, que es el menos 2, menos 1 y 0, son los que se me desfasó. O sea, empezaron antes, por eso le vamos a poner un menos 3. Entonces, para verificar si esta expresión es la correcta, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa en la posición 1? 1 menos 3. Vamos a ponerlo, miren. 1 menos 3 me queda menos 2. Efectivamente, en la primera posición está el menos 2. A ver qué pasa ahora si ponemos en la posición 4. 4 menos 3. Me queda 1. Y efectivamente 1, 2, 3, 4. En la posición 4 está el 1. Así como que está funcionando. Pueden hacer más ejemplos. Sigan completando esta sucesión y háganle pruebas a esta expresión. Y se van a dar cuenta que esta expresión es la que rige toda esta sucesión. Esta es. Otra manera de obtener la expresión sin realizar el análisis que expliqué anteriormente es, obviamente tienes que identificar en cuánto cambiaron, que es en 1. Así que está sucediendo la tabla del 1. Como puse, así se escribe la tabla del 1. Pero ahora tienes que encontrar
que te dé en la posición. Cuando le pongas tú 1 a esta expresión que tenemos que todavía encontrar, cuando tú le pongas 1, ¿cuánto te tiene que salir en la primer posición? Te tiene que salir menos 2. Así que vamos a suponer que aquí le pones un X que no sabes lo que va aquí. Así que N, que ya sabes que es la tabla del 1 porque es lo que está cambiando, más no sé qué, o puede ser que se esté restando, yo no sé lo que vaya aquí, me debe dar menos 1. Entonces, para la primera posición, que es esta, entonces para la primera posición, que es menos 2, N, ¿cuánto vale? Pues vale 1. Entonces aquí va el 1 porque es la primera posición y te da el número menos 2. ¿Qué numerito tiene que ir aquí para que esto te salga menos 2? Hay que despejar X. Este 1, pásalo para acá. Como está sumando, para acá estaría... Este menos 2 pues lo bajé igual. Este sumando, pasa restando. X vale menos 3. Así que el numerito que debe ir aquí es un menos 3. Y efectivamente fue lo que habíamos escrito anteriormente. Bueno, aquí es un poco más algebraico como encontré la expresión. En conclusión, en esta clase tienes que observar primero cuánto cambia la sucesión y este te va a decir la tabla que vas a utilizar. Si cambian 5 unidades, pues vas a utilizar la tabla del 5. Si cambian menos 3 unidades, pues vas a utilizar la tabla del menos 3. Si cambian una unidad, pues vas a utilizar la tabla del 1. Ahora, si no empiezas en la tabla, por ejemplo, obviamente el primer elemento de la tabla del 5 es el 5. El primer elemento de la tabla del menos 3 es el menos 3 y el primer elemento de la tabla del 1 debe ser el 1. Si no empiezas en ese primer elemento, tienes que considerarle ese desfase, ya sea positivo o negativo. Es el numerito que le tienes que agregar a continuación. Si empiezas en el primer elemento, no le tienes que agregar nada y nada más así quedaría la expresión sola.